@Panamá en directo. La información ágil y veraz. Seis 30 minutos de la mañana, Don Icar Reyes. Muy buenos días, día nublado, se empieza a acercar la temporada de lluvia. ¿Cómo me le va? Bien, hoy es el Día Mundial de la Tierra. ¿Se sabía? Sí. ¿No? Sí. Oye, qué bien. Y bueno, se abocan muchas instituciones, entre ellos centros educativos, a celebrar y a destacar lo importante de nuestra madre tierra, nuestro único hogar. Es muy importante. Tenemos uno solo, no tenemos más. No tenemos más, sí. Entonces, muy importante la fecha, sobre todo para concienciar, a ver el cuidado de nuestros recursos. Y bueno, vamos a hablar hoy de un tema fundamental. Escuchando a Melissa, el tema agua. Agua, sí, vital. Porque además, Icar, hay algo que destacar. Siempre lo decimos acá, ¿no? Ajá. Usted acaba de decir una frase que es maravillosa. A mí me encanta repetirla cada vez que se pueda, ¿no? Tierra hay una sola. No hay una más. sola. No hay más. Hay una sola, exacto. No es que podemos irnos a otro lado y no. Hay una sola. Mientras nosotros no ponderemos lo que la naturaleza nos da, mientras no cuidemos esa tierra, que es la única que tenemos, pues esta ola de destrucción va a continuar. Y esa destrucción va ligada al tema del agua, ¿no? Sí, un tema tan vital y tan importante como un recurso, el agua. Mira, toda intervención humana, parece mentira, impacta directamente el tema del medio ambiente. Por supuesto. O sea, lo que usted quiera hacer. Mira, casualmente hay actividades en el ministerio, actividades en los centros educativos, en las universidades. ¿Por qué? Porque, hombre, esto no es un relajo de que, bueno, los planes de mitigación, bueno, los estudios de impacto ambiental, 1, 2, 3 y demás, no. Porque se impacta, toda actividad humana impacta directamente el sistema, no solo la tierra, el ecosistema. Poncho, ayúdame con él. Hay algo que yo traigo a colación que hacemos con unos compañeros y es preguntarnos, y esto se lo podemos decir a los oyentes también, y preguntarle a Melissa también, que hace parte de la mesa y que está aquí conectada, y a usted, ¿cómo ahorra agua usted? Agua. Yo le puedo decir algo. Yo me baño en 4 minutos. O sea, yo no me paso. ¿Ah? Sí. Eso no es ahorrar agua. Tres minutos. Eso no, esto no es ahorrar agua. ¿Por qué? Usted puede abrir la ducha, se moja, cierra y se empieza a pero vuelvo a decir, o sea, igualito, en Ajá. ese mismo tiempo, cerrando y abriendo, 3 minutos y no más. cerrando y abriendo se puede hasta 30 minutos bien bañado. No, Ricardo, 30 Yo minutos. No. No. Eso ya es Melissa, para las buen día. mujeres que Ajá. se lavan buenos días, que se lavan el cabello y sí. todo eso. Yo por lo menos yo el día que más gasto agua yo lo acepto son los domingos que me lavo es el cabello, que sí me toma un poco más de tiempo, pero yo creo que es importante porque cuando yo me pongo champú yo apago el agua. Entonces, Sí. eso son cosas que uno debería hacer. Sí. Y a todo esto yo creo que desde muy pequeños nos enseñan o siempre está las personas que nos enseñan el cómo ahorrar agua y aún así todavía no aprendemos. Sí. Aún así no, como que no captamos que es necesario ahorrar el agua y es algo que desde pequeños nos enseñan una y otra vez todos los años que tenemos que ahorrar agua, Sí. que tenemos que cerrar, es el grifo y todavía no aprendemos a que tenemos que cerrar el grifo. Es algo tan sencillo Sí. como si no estoy usando, es el grifo, ¿por qué lo dejo abierto? Entonces son cosas que parece que no captamos todavía y qué es lo que se debería hacer, qué hace falta para que entendamos que es necesario ahorrar el agua. Ahora, políticas públicas se trazan siempre desde la escuela. Y se refuerzan, obviamente, en los centros educativos, universidades y demás. Porque mira, algo tan elemental como acaba de decir Melissa, cuando usted se cepilla los dientes, usted moja el cepillo con la pasta dental y usted se cepilla y usted cierra el grifo Claro. mientras se cepilla. Correcto. Pero no, si vamos al común, dejamos el grifo abierto. Yo conozco gente que cuando se va a bañar abre la ducha y espera que se vaya supuestamente toda el agua fría. Y ese es agua que estás botando. Yo conozco gente, mira, este sábado domingo hay trabajo de mantenimiento, Melissa está allá en la planta potabilizadora. La gente va a correr a agarrar agua, es normal. Pero cuando el agua llega a los grifos, ¿qué hacen? Voltear todo lo que agarraron. O sea, utilícenlo. Mira, mi señor padre, ¿qué hace? Ahora con esta lluvia, él agarra agua
en cantidad, Reyes. agua lluvia, Ujú. en cantidad, y las tienen almacenadas en galón para regar las plantas. No. Es mucho mejor. Por- Sus orquídeas, mucho mejor todavía. Por supuesto. A ver, el tema, empecemos con lo más básico. O sea, empecemos con el hecho de lo que dice Melissa, lo que usted dice, ¿no? El baño, el hecho de bañarse. Como que cada quien tiene la decisión de hacer lo que le dé la gana. Yo digo, ¿cómo se puede ahorrar agua? En el caso de personal, usted, ya Melissa habló, usted habló, yo hablé. Yo creo que un baño de 4 minutos cerrando y abriendo no es más. Más allá que lo que dice Melissa de las mujeres, del pelo, que es obviamente entendible. Pero usted en 4 minutos abriendo y cerrando la ducha, usted queda perfecto. El tema del cepillado de dientes. Sí. El tema de la fregadera de platos. Usted agarra, llena los platos de jabón y después le pasa el agua y los enjuaga. El tema es, Icar, que hay dos factores sumamente importantes en este debate, ya que estamos hablando del Día Mundial de la Tierra. Uno, que además es un argumento baladil, un argumento bananero que se escucha en América Latina y en otras partes del mundo, ¿no? No solamente de nuestro país ni del continente. Y es, ¿para qué yo voy a ahorrar si los grandes no ahorran? No. Ese No, eso pensamiento no es es. totalmente. Número uno. Ese es un argumento. Mi ahorro no va a hacer diferencia. Y dos, que esto sí nos compete a nosotros. Es el costo ínfimo que tiene el agua. Sí. Mientras eso no nos duela, vamos a Concienciación. seguir derrochando agua. Concienciación. Si usted hacemos el ejercicio rapidito, nos vamos a cualquier barriada y usted en las noches, usted escucha de noche cuando todo está apagado, el tanque del agua del baño, o sea, tiene un escape, se está yendo el agua leve, igual que los grifos goteando. Eso, algo tan elemental que se llama mantenimiento de las casas, Sí. también nos pasa factura. Es cuestión de concienciar. No, Concienciar. Pero un momento, Cristi. No, Bueno. calma. Ay, buenos Buen días. día, Es que Cristi, está Llevan hablando. Calma. tienen un montón de tiempo sin escuchar de mí. Exactamente, exactamente, Vamos a Cristi. hacer, le voy a hacer una pregunta muy sencilla. Cristi. A ver, señor. ¿Usted cómo ahorra agua en su día a día? Bueno, vamos a empezar primero porque acá el agua sí es cara. A mí me cuesta, o sea, yo pago mucho y eso que yo vivo sola, yo pago mucho de agua. Un promedio, O sea que- ¿cuánto, Cristi, para tener así el balance acá? No, nosotros? no quiero decirlo, pero vamos a decir que para una persona soltera, Ujú. o sea, soltera en el hecho de que yo vivo sola, es bastante, o sea, a mí me cuesta bastante el agua. Yo, por ejemplo, en el caso de Gonzalo, yo no me puedo bañar en 4 minutos. O sea, no es, Yo no tampoco, es Cristi, yo tampoco. posible. Está bien, no pasa Y es nada. verdad que yo me baño 2 veces al día, pero, por ejemplo, yo sí No, tuve pero que esta señora reaprender. derrocha agua, ¿no? Yo No, sí tuve pero- que reaprender, Ay, yo sí Dios tuve que mío. reaprender el tema de, por ejemplo, lavarme los dientes. Yo antes era la típica persona que me lavaba los dientes, mientras me lavaba los dientes dejaba el agua correr. Entonces, eso yo hace un par de años, en tema de ser consciente, yo eh, apago el agua. Lo mismo cuando lavo los platos. Yo estoy lavando el plato, no dejo el agua correr. Y otra de las cosas que yo creo que en Panamá nosotros estamos muy acostumbrados es, por ejemplo, el usar el agua potable para, por ejemplo, lavar carros, el mismo tema del agua potable para, ¿cómo se llama? Regar las plantas. Yo creo que esas son cosas donde sí podemos tal vez tratar de aprender a hacerlo de otra manera. Y yo trato de no malgastar el agua porque sí es verdad que yo tengo que admitir que yo me baño por lo menos 2 veces al día y yo con 4 minutos, o sea, en 4 minutos ni llegué al champú del pelo. Sí. Pero en los días, las otras cosas sí, yo no dejo correr el agua corriente cuando me estoy lavando los dientes, no cuando estoy lavando los platos, lo mismo con la ropa, todas esas cosas yo trato de ser muy cuidadosa. Bueno, Yo sí ahí- recuerdo Señor. como yo mencioné, creo que hace como 2 años aquí en el programa, como por la sequía que se estaba viendo en el río Colorado, Las Vegas implementó la policía del agua. O sea, porque realmente tenían que buscar una forma de ahorrar el agua y que las personas no estuviesen regando las plantas con el agua potable o lavando los carros con el agua potable y las multas eran grandísimas, una gran cantidad es de dinero, cosa que no pasa acá y que por eso es Sí. que uno gasta el agua así por así, ¿no? Sí. No, y seguramente usted sabe lo que va a pasar. Yo soy de la creencia, Icar, Cristi y Melissa, de que el agua nos tiene que doler
al bolsillo. Nos Claro. tiene que pesar. Claro. Pero aquí ningún gobierno se va a tomar el atrevimiento de Porque es aumentar. política, partidista. Porque es un tema partidista, Es un populista. Y entonces, y le voy a decir algo, esto es lo que pasaría. Ujú. Entendiendo, como usted me dice, que esto es Panamá. Ya estoy entendiendo un poco que esto es Panamá. Vamos a suponer el presidente José Raúl Mulino toma la decisión de, oiga, hay que mejorar o aumentar la tasa del agua, ¿no? El costo. Y saldrán unos diputados, ¿no? A hablar. Es que usted cómo va a subir el valor del precio del Tiene agua. primero que Tiene mejorar que el mejorar servicio, el agua potable, y servicio. entonces hablamos de pagar. Va a ser un círculo vicioso. El No. problema es saber, para los que tienen esa tesis, si con lo que nosotros pagamos y dejamos de pagar es suficiente para las mejoras Pero, necesarias. a ver, Ok, pero yo voy a ser honesta ahí un poco con Gonzalo. Un poco, yo entiendo el punto de Gonzalo, pero yo también entiendo el otro punto o sea, yo no estaría en desacuerdo, por ejemplo, con que tengan distintas. Aquí lo que hacen es que aquí hay muchas como distintas tarifas sí. a la que tú accedes dependiendo de tu condición social. Por ejemplo, si tú ganas menos de cierta cantidad de dinero y si tú, por ejemplo, tienes una casa que tienes niños de menos de cierta edad, o sea, hay como distintas tarifas dependiendo de ciertos requisitos. Y yo creo que eso es un poco, no sé si la palabra es democrático, pero yo entiendo la razón de que, por otro lado, si bien yo creo que el agua tiene que costar porque cuesta producir el agua potable, es una necesidad tan básica que yo también entiendo que hay ciertas personas que no están en las mismas circunstancias. Para mí no es ni blanco ni negro, yo entiendo que que deben poder haber matices con respecto al agua. Ahora, Claro, pero pero hay que empezar por algo, porque estamos tarde. exactamente. Cristi Melissa y Gonzalo, estamos tarde. Entonces, bajo esa premisa de que es parte y contraparte, es que no es el momento, es que tenemos que mejorar esto, es que no sé qué, el tiempo está pasando, la situación sigue todavía creciendo, porque tenemos en estos momentos una situación de crecimiento, para mí, de verdad, exacerbado, de polos y movilización demográfica en capital, en Panamá Este y Oeste. Siguen creciendo, conectándose al mismo sistema. Pero mira, hay un aspecto muy importante que hay que tomar en consideración. Yo soy de la opinión, porque para mí el IDAN, por donde usted lo mire, es deficiente. Es más, Totalmente. el IDAN todavía no puede, o sea, no puede cobrar lo que factura. No puede cobrar lo que factura. Los sistemas de cobro hay que dinamizarlos, hay que hacerlos más extensos, pero yo soy de la opinión y lo reitero, en políticas públicas, a esa persona que no le llega o que le llega poquito, va a pagar poquito por el sistema mientras se mejora el servicio. Pero esta gente que tiene 24/7, que tiene piscinas en su casa, que tiene un montón de cosas, esa tiene que pagar. Yo siento, y aquí es mi propuesta, que el agua se tiene que tasar. No estoy hablando de aumento, ojo. No estoy hablando de aumento, estoy hablando de tasar el consumo. Así como se tasa la electricidad, así como se tasa el consumo del telefonía celular. O sea, si usted gastó una cantidad, usted paga una cantidad. Cuando esto pase... En Panamá no es así. No. O sea, perdónenme, pero es que yo nunca he pagado Panamá. En Panamá no es así. A mí se me tasa el consumo, a mí sí se me tasa el Bueno, consumo. entonces por eso que pagas la friolera que estás pagando, Cristi, ¿sí? Por eso, porque Yo no sabía. Mira, yo vivo en mi casa permanentemente. Y yo tengo, obviamente, como yo dije, aquí hay distintas tarifas a las que la gente accede dependiendo de ciertas condiciones sociales que cumplen, pero aquí, obviamente, lógicamente, se tasa el consumo del agua. Bueno, mire, Eso a mí me parece mínimo. mire que en las casas aquí en Panamá, o sea, el agua que usted usa para regar las plantas, para baldear su terraza, su estacionamiento, es potable igual. El agua que usa para lavar su auto, para lavar su perro, su mascota, para consumo, para bañarse, para bajar la cadena, es la misma agua potable. Son las 6:45 minutos de la mañana, el cielo está nublado en la ciudad capital, yo no sé cómo está en Chilibre, pero ya el profesor se encuentra en cabina con nosotros. Profesor, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Cristi. Buenos Icar, días. Buen día, señor profe. Fontayá. Melissa, buen Buenos día. días. Buenos días a los amigos de Onda Chiricanas. Uy, celeste. Y el señor Manuel Palomino, que acá, como ya estamos en transmisión, a los que nos siguen en las páginas web y en las redes sociales.
Precisamente acá llueve, yo no sé allá, pero no sé si allá en Londres y no sé si allá en Panamá, pero acá en Chilibre llueve. Acá hay Que un me, sol espectacular me para que nos comenzó una digamos de lejos. llovizna leve cuando venía para acá por el corredor, pero ya cuando llegué a Chilibre, ya lluvia total. Parece que ya, tal y como lo anunció Annette Quinn, ya viene el cambio de temporada, es inminente, por lo que se ve. Tema apasionante, ¿no? Tan apasionante como, no sé, la muerte del Papa, como la amnistía, como, diga, mencione usted todos los temas que quiera, los documentos firmados con los gringos, tema del agua. Tema del agua indiscutiblemente lo es, y ustedes han adelantado ya buena parte de lo que queremos conversar en la mañana de hoy. Aquí de esta potabilizadora de Chilibre, en mis 64 años, primera vez en la vida que entro. Cuando no existía la autopista ni el corredor, uno cuando iba a Colón, uno pasaba por afuera y uno decía, sí, esa es la potabilizadora. Pero desde afuera no se ve nada. Primera vez en mi vida que entro, es impresionante, porque no decirlo también, un tanto emocionante ver cómo funciona el sistema. Antes de estar aquí en el punto de transmisión me llevaron a ver una maqueta para poder entender un poco más y mejor de lo que vamos a hablar en el transcurso de la mañana. Pero lo que ustedes tres han estado diciendo al final es el tema. Todos los gobiernos que han pasado y todos los gobiernos que están por venir podrán seguir haciendo todas las inversiones que tengan a bien hacer en el IDAN y en las plantas potabilizadoras como esta y otras más. Pero si no pagamos el agua que consumimos, ojo, como bien apuntó Icar, que no significa aumentar tarifa, que no significa cobrar más, paga lo que consumes. Eso no es corretear al pobre ni corretear al rico. Tienes que pagar lo que consume, porque en esta maqueta que acabo de ver, probablemente tú entiendes más y mejor que sí, el agua es un derecho y el Estado está en la obligación de darnos el agua. Pero hay todo un proceso que comienza de la denominada toma de agua para que desde esa toma de agua llegue a su casa y usted se pueda bañar, lavar los dientes, afeitarse, asearse sus partes íntimas, alar la cadena después que hace la número 2 y también la número 1. Eso cuesta desde la toma hasta que llegue a su casa. Y como Panamá es un país de lujo, como bien decía Icar, aquí se barren los estacionamientos con agua potable, se lavan los automóviles con agua potable, Se riegan las plantas. se riegan las plantas con agua potable. Bueno, Cristian acaba de decir, le tasan el agua limpia o el agua Y el agua potable sucia. y el agua sucia. Eso allá en Londres. Ciudades y países que han logrado desarrollar mucho más de lo que aquí hemos desarrollado, pero ciudades y países donde también hay claridad de que eso cuesta, porque no se está discutiendo que tú recibas agua potable en tu casa es un derecho que el Estado está obligado a darte, eso no se está discutiendo. La discusión que ustedes tres están teniendo con los oyentes es absolutamente válida, entender que hay un proceso, la toma, la floculación, el cloro, el proceso de no sé cuánto, llevarlo a un tanque, llevarlo a otro tanque, en el medio de todos estos laboratorios y especialistas haciendo evaluación del agua que nos va a llegar a nuestras casas, luego bombear esa agua desde aquí hasta los tanques y de los tanques para que nos llegue a nuestras casas. Eso tiene un costo. Para empezar, de electricidad. Y para seguir de lo que se llama la potabilización del agua. Que el Estado lo pague, pero si el Estado lo paga, ¿quién lo paga? Nosotros mismos. Todos. Nosotros mismos. Así es. Entonces, ¿qué es lo justo y lo correcto? Que cada uno pague lo que consume. Ahí, Cada uno pague
consume. Fíjese que aquí me hacen una aclaratoria de dos oyentes. Ajá. Me dice un oyente, en Panamá sí se tasa el consumo, por eso hay medidores. Lo que no hay son tarifas diferenciadas. No, son sectores, exactamente. Paga la Está misma tarifa por galón el que consume mucho que el que consume Sí, poco. pero está acuérdate, ahí está la tarifa comercial, que es la de las empresas, Ujú. y la tarifa residencial. Empieza por allí. Y entonces creo que está sectorizada también, pero no por el consumo. No por el Em, consumo. Ponte un ejemplo. Yo pago 9.50 Ujú. en las acacias. Un ejemplo, 9.50. Pero 9.50 todo lo que... y yo puedo tener en mi casa construir Claro, una piscina, No, puedo pero, tener una fuente, pero, puedo eh, tener un poco de... pero justamente, y eso yo no lo sé, por eso es buena la explicación. Lo que dice otro oyente o el mismo oyente es, lo que ocurre es que la tarifa es tan baja que la ¿Baja? mayoría Sí. paga el mínimo. Es O sea, baja. o sea, usted puede consumir lo que le dé la gana. Yo pago una tarifa baja y consumo exactamente lo que me den gana. 9.50 pagan de agua. 9.50, déjame buscar, déjame buscar mi... 6.40 pago yo. Déjame buscar, Sí, Cristi. wow. Cristi se ríe porque... Para no llorar, Cristi prefiere reír, eso me gusta de ella. Déjame buscar mi último recibo, pero sí creo que está por ahí. Dame un segundo. No, o sea, porque siempre el argumento es que, bueno, obviamente los salarios en Londres son distintos a los de Panamá, lo que es cierto, pero cuando nosotros vemos, o sea, cuando yo saco el porcentaje de lo que es mi pago de agua a mi salario, o sea, es más que lo que fuese 6.50 o 9.50 a un salario en Panamá, como 4, no, como 10 veces más. O sea, la El situación... impacto, Sí, ahí el está. impacto Ahí de, está. de lo que yo pago de agua frente a lo que yo gano. Ahora, yo sí le voy a hacer una Pero- pregunta, profesor, porque, a ver, lo que usted dice es cierto. O sea, tal vez pocas personas han tenido la posibilidad de entrar en la potabilizadora, de recorrerla, de verla directamente. Y qué bueno que usted está allá, porque también sería interesante entender, bueno, el estado de la infraestructura, porque usualmente se va la luz en Chilibre, nos quedamos sin agua. ¿Usted ve que hay de alguna u otra forma un reacondicionamiento de la estructura? ¿Es una estructura moderna? ¿Es una estructura que le falta todavía un poco más de inversión? Porque como poco la conocemos, uno dirá, bueno, eso seguramente es algo viejo, que está allá, o se ve y se Ahí- siente que es un tema moderno, es una estructura moderna. Hay las dos cosas, Gonzalo. Esta planta tiene 50 y tantos años, creo que me acaban de decir. Ahí les acabo de enviar la maqueta. Se finalizó en el 74 e inició operaciones en 1975. 75, tiene mi edad, profe. Correcto. Sí, 49 años. Y hay otra que está paralela, que es más nueva. Pero aquí el tema son los procesos. Ahora, una cosa es el tema de la potabilización y de la potabilizadora donde estamos aquí transmitiendo, y otra cosa es el tema de la energía eléctrica, que eso nos lo aclaró en estos días el invitado, recuerde, Gonzalo, de Gatún, Sí. que van a hacer las primeras pruebas en estos días, que es la segunda planta de generación a base de Generadora Gatún. gas natural. Aquí hay una subestación, pero es una subestación, no es una generadora de energía. Entonces, lo que nos explicó el invitado en aquel momento de Generadora Gatún es que el Estado tendría que hacer una inversión enorme para poner una planta generadora para esta planta potabilizadora. Es que no es broma, no es ponerme una planta en mi casa cuando se va la electricidad. El tamaño y la magnitud de esta potabilizadora requeriría una inversión enorme. Pero si ni siquiera estamos pagando el agua que consumimos ahora, imagínese, Gonzalo, No, pero la inversión para que esta planta tenga su propia energía. pero yo sí le voy a decir algo porque hay un punto de vista... 967, Cristi. Ah, no es cierto. 9,67 fue el último pago. Ah, bueno. Mire, Wow. es que el debate que teníamos acá, profesor, para mí sí es válido porque son dos posiciones encontradas, la de Cristi y la de mi persona, igual que la de Icar. Y usted verá cómo maneja el debate. Yo soy creyente, aunque vengan ahora los oyentes a decir que yo pido aumento para todo, de que la tarifa hay que subirla. Y yo sí creo Gonzalo,
¿Qué dije yo? momento. ¿Cuándo dije yo que no había que subir? Momento. Usted dijo que no le era van de a blanco. enturbiar el agua, Rutilio. No, Yo no un entiendo. momento, usted dijo que no había blancos y negros, y es verdad, tiene que haber grises. Lo que yo digo es que si un gobierno, sea este o el que viene, se atreve a anunciar un aumento de tarifas del agua, saldrá algún diputado que le encanta hablar de cualquier cosa, menos de lo que le corresponde, a decir, ¿cómo es posible que le suban el agua a las personas cuando el servicio no es de óptimo, o no es de calidad óptima? Y usted trajo ese argumento, completamente válido, pero la pregunta es, ¿el servicio no es óptimo porque lo que nos cuesta o lo que dejamos de pagar hace que no sea óptimo? ¿La optimización se da pagando más? Yo creo que sí. Entonces yo soy creyente de hay que subir el precio del agua. Yo creo que son dos cosas. Y ahí tal vez le puedo dejar después decir al profesor que responda. Pero yo creo que ahí son dos caras de una misma moneda. En ningún momento, primero quiero aclarar, en ningún momento dije yo que no se tiene que aumentar la tarifa. Obviamente, cuando Icar me dice que se paga 9.70 la tarifa de agua, yo diría que obviamente hay que aumentar la tarifa porque eso no es consono con la realidad. Lo que yo digo que sí hay que tomar consideraciones sociales en el que no todo el mundo tiene la misma capacidad para pagar. Y por eso es que yo soy muy de acuerdo con ciertas, las tarifas dependiendo de ciertas, ¿cómo se llama? Condiciones que se cumplen. Pero bajo cualquier circunstancia, yo creo que eso se tiene que aumentar. Yo creo que el problema de cuando hablamos del agua versus de la electricidad, yo creo que las dos cosas son la misma cara de una misma moneda. Yo creo que parte de por qué el servicio es malo es porque obviamente nosotros no pagamos el servicio. Yo diría que bajo esas tarifas nosotros tenemos un agua casi 100% subsidiada, ¿no? No sé en cuánto por ciento, pero prácticamente totalmente subsidiada. Eso siempre la va a hacer ineficiente. Además, yo creo que el servicio de la institución tampoco es eficiente. Y yo creo que también pasa por actualizar la eficiencia de la institución que maneja el recurso. Yo siempre he sentido que el IDAN es una, bueno, no lo he sentido, pues el IDAN es una estructura institucional que tiene muchos años y que no ha sido actualizada para las necesidades de la población. O sea que yo creo que son las dos cosas. Obviamente, al tú hacer más eficiente la institución y tratar de hacerla más sostenible y que dé mejor servicio, indudablemente va a subir la tarifa. Indudablemente, es lo primero que van a, cuando alguien vaya a hacer un Es que estudio, ese es el punto, Cristi. de las primeras cosas que van a hacer. Yo creo que no es que Gonzalo esté mal en su apreciación. Lo que sí creo es que el IDAN, yo creo que nosotros los panameños tenemos que sensibilizarnos con esta institución. Es lo que yo creo. Entender cómo funciona, entender cuánto cuesta potabilizar el agua. Y a partir de allí entender que hay que hacer una serie de inversiones para que esta institución esté al nivel necesario para primero cobrar lo que tú consumes y después, entonces sí, después hablar de cuánto es el costo de la tarifa. Pero es que nada de lo anterior ha ocurrido. Simplemente reclamamos y exigimos que nos llegue el agua, lo cual es un reclamo correcto, válido, pero no queremos, reconozcamos eso. No hemos querido entender cómo funciona el asunto. No lo hemos querido entender. Nos negamos. Y es que yo tengo que recibir agua, pues, y si no recibo el agua, cierro la calle. Y dice Gonzalo, bueno, pero es que es la única forma de que a esa gente le presten atención. Pero es que esa misma gente que reclama el agua con justificada razón, entienden qué hay que hacer para que el agua les llegue y cuánto cuesta. Al rico y al pobre, porque aquí no se trata de que si a uno le llegue y a otro no le llega. Al rico y al pobre. Al que no tiene y al que sí tiene. Pero, a ver, profe. Esto tiene un costo. Sí, sí. Si no entendemos eso, estamos en problemas. Pero nos quedamos siempre, profe, por las ramas. O sea, vamos a analizarlo, vamos a entender. Aquí me están hablando de que es que hay que hacer una ley. ¿Qué ley? Ya ley. O sea, ¿ley para qué? Pero ¿cuándo empezamos? O sea, ¿cuándo nos sentamos de verdad? Mire, ¿Cuándo nos sentamos a hablar del tema? le voy a decir lo siguiente. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, año 2020-21, si no me equivoco, sacó un estudio del uso del agua en América Latina. Según el BID, ¿usted sabe cuánto gasta o usa un ciudadano de este país a diario? En consumo. 507 litros de agua. O sea, imagínese usted
comprar 500 botellas de agua de 1 litro al día, eso es lo que consume un ciudadano de este país. Venezuela, que es otro país en donde el agua no cuesta y el servicio es paupérrimo, también gasta o consume 507 litros de agua. Somos los 2 países que más utilizamos o gastamos agua al día. 507 litros de agua. Veamos los extremos. Usted dura 4 minutos bañándose, dice. Y 4 minutos, yo creo que Yo no. me duro más de 20 minutos. Y yo me eso no baño, puede ser. sí, Ve- profe, yo me baño promedio 3 veces al día. No, pero eso Cuatro Pero, minutos. pero, Dice que pero solamente se No, baña no. por 4 Se minutos. echa agua, ¿no? no, 4 es, minutos. es un poco a todo lo que vamos. Ok, aquí estoy escuchando los comentarios, ¿no? Que en Panamá, que cómo vamos a cobrar más el agua si el servicio es paupérrimo. Que en Panamá hay agua para gastar, de los ríos y todo. De los ríos que hay agua para todo el mundo. No, primero porque ese agua de los ríos tiene que, como acaba de explicar el profesor, para que sea un agua consumible, tiene que pasar por un proceso que cuesta dinero. Exacto. Primero. Y sí, obviamente, si nosotros sabemos que la crisis del agua en Panamá es un tema constante, que la gente nada más se acuerda cuando nos quedamos sin agua, donde acaba de explicar Gonzalo que hay muy poca conciencia del uso del agua, ¿no? Es una mezcla de 2 cosas. Un factor es que tenemos, para mí, una institución que está ya quedada en el tiempo, que requiere de una serie de inversiones para poder ser más eficiente, pero eso, repito, también cuesta dinero. Entonces, si nosotros decimos que no estamos dispuestos a pagar por un mejor servicio, y yo, a diferencia de Gonzalo, soy de las personas que considera que hay que tomar una serie de consideraciones sociales al momento de tasar el consumo, pero se tiene que tasar el consumo, nunca vamos a poder realmente hacerlo más eficiente, porque el resumen es que entonces le estamos pidiendo al gobierno otra vez que salga al mercado, Ajá. pida plata para 100% financiar algo como esto. Yo me podría imaginar que hoy con lo que se cobra, con lo que me están diciendo que se cobra de agua, que yo la verdad es que no sabía, no debe pagar ni el funcionamiento -1 de lo que cuesta el IDAN. No hay nada cómodo entre una cosa y la otra. El problema es que cuando preguntan cuándo va a pasar, es que no hay ningún tipo, esto no está en la prioridad de ningún gobierno, no ha estado en la prioridad de ningún gobierno y no hay apetito político para hacerlo, porque no solamente un diputado es que va a salir a Hay oponerse, como temor realmente- político, que es bien distinto. Es no, así. Hay yo me temor acuerdo, político. yo me acuerdo, y como yo siempre repito, porque a mí me pareció una lástima en ese momento cuando yo vi el proyecto que en su momento presentó el señor Rómulo Rux de la Autoridad del Agua, de la modificación y las inversiones que requerían hacer. Eso fue para el 2000, creo que 13, que tuvimos, no, como para el 2010, que tuvimos una de las crisis de agua importantes que nos tuvieron que, ¿cómo se llama? Con una sequía y hubo que racionalizar, ponerle ración al agua, que se presentó un proyecto. A mí me pareció que ese proyecto fue una oportunidad perdida, porque a mí me parecía que era un, una cosa sensata para tratar de resolver el problema, porque uno tomaba en consideración, creo que muchas de las inversiones que se tenía que hacer y creaba otro modelo de institución. Pero eso incluye, al minuto que alguien venga a hacer un estudio, va a decir, el agua tiene que subir. Entonces, pero es que no va a ser un diputado, van a ser el 80% de los diputados y tal Sí. vez estoy siendo generosa. Porque Y no no hay sola- conciencia, Cristi. Exactamente, y no solamente van a ser los diputados, van a ser, imagínense los sindicatos, a nuestro amigo Saúl Méndez cuando diga, o sea, nada más imagínenselo, pero Ay, es como, Cristi. ¿de dónde piensa la gente que se pagan las cosas? Claro. Todo el mundo dice, pero el canal, pero si el dinero del canal ya no lo gastamos. Es que si no se robaran la plata alcanza. No, señores, veamos cómo están los gastos del Estado. Y estas son todas las cosas que nosotros le seguimos pidiendo al Estado que siga pagando y siga pagando. Mire, No hay Perdón. Yo le voy a poner números, porque a la gente le encantan los números, más allá de que desechen como un oyente acá lo que puede decir el BIT, que me parece a mí una institución respetable. Bueno, y acá le voy a añadir ahora lo que dice la CEPAL. Bueno, no se lo voy a leer porque está muy largo el informe de la CEPAL sobre el tema del agua potable en Panamá. Y una de las grandes conclusiones, Panamá invierte, bueno, yo no sé si es invierte o si es que gasta, $50 por habitante. Mira eso. Le voy a decir lo ¿Qué le siguiente. parece? Mire eso. Y le doy este dático. Según la OMS, digamos que un ciudadano del planeta, digamos que todos viviésemos con las mismas condiciones, bueno, utiliza entre 100, 120, 160 litros, 170 litros de agua para, digamos, saciar
las necesidades básicas, ¿no? Al día. Panamá, Ahí entra consumo y todo, ¿no? todo, Básico, vale. todo, básico. Panamá, el ciudadano, 500 litros. Israel, y el profesor no me dejará mentir, y siempre traemos a colación este ejemplo. Israel no tiene fuente hídrica dulce que pueda prever o proveer de agua a la ciudadanía. Ellos utilizan agua salada y la transforman a través de un proceso maravilloso, además. El país que más recicla agua en el mundo es Israel, porque sabe que no la tiene fácil. Una casa en Israel, una familia de 4 personas, un hogar de 4 personas en Israel, paga al mes, más o menos en promedio, 170, 150 dólares de agua por su uso. Y hay que decir, Israel no es que tiene la tasa de consumo de agua más alta de Medio Oriente, es Arabia Saudita. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Nuevamente volvemos al tema, bolsillo. Mire, el sistema de río por goteo es un invento de Israel, para que sepa. Y le siembra aguacate en el desierto, para que sepa también. En el desierto, señor. con ese sistema de Y le goteo. siembra mango y le siembra banana. mango le y siembra, de usted mencione. todo en el desierto por el sistema de río por goteo que lo usa Panamá también. Es una forma eficiente, la mejor forma eficiente de que el agua pueda llegar exactamente a estas plantaciones y esto. Pero mira, aquí me escribe rapidito, dice buen día, dice yo vivo en Arraiján, pero al igual que Icar, sin embargo, no lo tengo disponible. Pago igual, pero no tengo el agua. 9 y tanto. Y aquí vamos a quedarnos, profe, muchachos, a escuchar una serie de planteamientos, de reacciones y también, obviamente, de testimonios con un tema que nuevamente, como dice Cristi, en aquel entonces, yo me acuerdo que estaba acabándose el gobierno del presidente Martinelli, el capital político ya no estaba para presentar un proyecto como este. Igual lo reiteran en contienda electoral siguiente. Pero yo me quedo, profe, rapidito, yo me quedo con lo que dice Cristi. Yo no voy a defender el proyecto, pero debimos haber, hace muchos años atrás, haber empezado con este tema a tomar las medidas. Es que mi punto es que debemos los panameños desechar de nuestra mente eso, que los políticos piensen en el capital político con una cantidad de otros temas. Yo eso lo puedo entender, no me lo tienen ni que explicar. Pero que independientemente de quién esté gobernando, los panameños tenemos que entender que si queremos un servicio público como el del agua potable, bien potabilizado y eficiente, tenemos que pagarlo. Porque yo no sé, cuando Gonzalo mencionó Venezuela, debe ser que Venezuela, con toda la plata del mundo que tenía, que ya no tiene, con el petróleo, a lo mejor en algún momento el Estado dijo, ¿sabe qué? Con la plata del petróleo vamos a potabilizar y hacerle llegar agua potable a todo el mundo y que nadie pague porque el petróleo paga. Ah, bueno, perfecto. No, y no es potable. Y no es potable. O sea, Bueno, usted no por puede eso tomar digo, agua del grifo. no sé cuál es la realidad No se puede venezolana, tomar pero agua del grifo. como en muchas ciudades. Con muchas del mundo, ciudades. En Perú usted no puede, en Lima usted no puede, por ejemplo. En Francia tú no, ni se te Muchísimo. ocurre. Pero No, por ni se te Dios. ocurre en Francia, jamás. En gran parte de Francia, España, en Hombre, gran hasta- parte de Europa, Te lo pones hasta en los lavabos de los Por hoteles. supuesto. tú No no consumas tomas agua de agua de grifo. grifo. Así es. Pero ¿qué pasa? Que puede que haya estados riquísimísimos, como decía la propaganda, que bueno, dices, hey, no se preocupen por el agua, la vamos a potabilizar, se la vamos a llegar y ustedes no van a pagar porque con el petróleo, con el gas natural, con esto. Bueno, pues Panamá no tiene petróleo, Panamá no tiene gas natural, Panamá no tiene nada de eso. Entonces, cuando el Estado no tiene nada de eso, Pero tiene un el canal. consumidor tiene que pagar, ¿no? Porque el canal no da para eso. Pero si ya El canal nosotros nos no da gastamos para más en eso. subsidio, yo voy a El repetir esto, subsidio de lo que da el canal, así es. nos gastamos, Sí. todo el mundo dice que la plata Saquemos se la el chip, roban. saquémonos el chip del canal. O sea, aquí nos gastamos 3.000 y pico de millones de dólares anuales en subsidio. Y el canal, el último cheque fue de 2.800 millones. Hay que pagar lo que consume. El Estado de Israel es un Estado rico.
Y como dice Gonzalo, y eso me consta, la gota que consumes es la gota que pagas. Y la pagas. Y ahí nadie discute capital político. Es que el gobierno no tiene, ¿cómo que el señor Netanyahu no tiene capital político? La gente no le importa si es Netanyahu o si es el que venga. Paga el agua que consume porque hay conciencia de que en Israel se desaliniza el agua. Hay conciencia que es un Estado que ha puesto al desierto a parir, pero que todo eso cuesta. Entonces hay conciencia. Entonces los panameños tenemos que sacarnos de la cabeza esta historia de que tú me tienes que dar el agua. Sí, yo te la tengo que dar, eso es cierto. Es una obligación del Estado dar ese servicio público, pero también una obligación de nosotros como consumidor pagar lo que consumimos. Eso es A mí así. eso me parece... Ahora, ni me llame nadie para decirme, no, pero es que aquí nunca me llega el agua. Tiene toda la razón. Eso ni lo voy a discutir. Yo lo discuto con quienes sí la reciben y descaradamente no la pagan. Pero es lo que, a lo que yo voy. Es un poco cuando nosotros vemos el tema de la electricidad. Aquí yo tengo aquí otro señor en los comentarios. Y es, para que le puedan cobrar más por agua deben tener mejor servicio. Pero es que fácil exigir que la gente pague Dios. 50 o $100 de agua cuando tú no lo estás viviendo. Yo pago mucho más. Es el mismo tema de la Eh, caja. El mismo tema de la caja El del mismo Seguro tema, Social. es el mismo tema de la caja. Yo lo que pasa es que, por ejemplo, yo lo que yo decía, para decir que hay una diferencia en salario, mi porcentaje de lo que yo pago de agua es sustancial, comparado con mi salario, es sustancialmente más grande que el 9.50 que paga ICAR, sola yo en mi casa. Pero ¿qué pasa? Es un poco lo que nosotros decimos, bueno, yo no quiero hacer nada y como yo no quiero hacer nada me quejo del mal servicio. Estamos claros de que en Panamá hay un problema del servicio del agua, con una institución que está, para mí, un poco desfasada. Pero eso también, para que sea eficiente, es un poco lo que nosotros llevamos con el tema de la electricidad, ¿no? Nosotros nos quejamos del tema eléctrico todo el tiempo, pero la gente paga lo que consume de electricidad. Sí. Entonces, para que nosotros tengamos ese mismo estándar, o Igual paga lo ocurre, que consume, Cristi. lo que paga que consume del teléfono celular. Exactamente eso le Entonces, iba a decir. nosotros no es Sí, que no sabemos que las cosas cuestan, que en Panamá hay mucha lluvia, que en Panamá hay muchos lagos, totalmente, pero el agua que cae del cielo y el agua que sacamos de los lagos no es un agua que automáticamente va a llegar a tu casa, pasa por un proceso que cuesta dinero. Nosotros sí somos afortunados que tenemos muchas fuentes de agua de la cual podemos sacar y potabilizar esa agua. Hay países, como acabamos de hablar, que no tienen fuentes de agua, nosotros sí. Eso no implica que no cuesta el agua. Si nosotros pagamos otras cosas, pagamos el teléfono celular, pagamos la electricidad, es lo mismo también pero es que no que, queremos pagar lo que pero cuesta el gas. Cristi, la mejor demostración en Panamá, que es un país celularizado, probablemente el más celularizado de Latinoamérica, donde hay más celulares que población. La mayoría de los celulares que la gente tiene son prepagos. Yo siempre había pensado que la ecuación era al revés, que la mayoría era por contrato y la minoría era por prepago. Me implican ambas telefónicas que son prepagos la mayoría. Y ese es el mejor mecanismo, el mejor ejercicio que tú tienes, Para controlar. donde tú pagas lo que tú consumes. Para controlar, sí. Prepago es eso. Y se te acabó, entonces te compras la tarjeta, raya y y metes ahí. Igual que los he visto más en Colón que en Panamá, los medidores prepago en materia de electricidad. Oiga, ese es un tema interesante, profe, porque Sí. la gente pudo medirle la efectividad de esos Total. medidores de prepago. Y mucha gente, sobre todo, mira, dos personas me han hecho el comentario rapidito, que han tratado ahora de mudarse al sistema y que lo han puesto un poquito mucho más complicado que al comienzo. Pero bueno, ese tema está interesante, pasarle la lupa también. Lo que Pero pasa- Bueno, la gente- al final, tú mides tu consumo y tú mides tu rentabilidad, si te conviene o no te conviene. Mire, esto no, le voy a decir algo y el profesor dice que es algo también de nosotros, ¿no? Como latinoamericanos, como ciudadanos de este país. Cuando uno ve los comentarios de los oyentes en el chat de YouTube, uno puede entender que esto no tiene solución. No tiene solución porque, de alguna otra forma, uno, es la excusa de el sistema no funciona y Sí, por qué me es van lo a mismo. cobrar más. Es lo mismo, es lo mismo. Dos, por poner en duda lo que pueda hacer una institución u otra. Si a mí el profesor Cabrera me dice, oiga, la CEPAL dice esto, ¿por qué yo voy a dudar en lo que dice la CEPAL? Volvemos al tema, nadie cree en nadie. Nadie cree en nadie. Entonces, como nadie cree en nadie y no le paran Bueno, bola, y que siga el fiesto. está Que bien. siga el fiesto. Exacto. Punto.
Bueno, oigan, Pero fácilmente a nosotros no nos gusta creer las cosas que no nos convienen. que Es no el nos mismo conviene. debate que nosotros tuvimos con el tema de la Caja del Seguro Social, que a mí, yo saqué todos los informes del Banco Mundial y la gente me cuestionaba en Panamá. En Panamá nadie vive hasta los 80 años, según la gente. O sea, y yo les dije, aquí están todos los informes del Banco Mundial que hicieron el informe de cuánto viven los panameños. En Panamá nadie vive nada. Cuando uno le saca, lo que pasa es que nosotros en el mundo nos estamos acostumbrando a solamente querer creer las cifras, lo que nosotros O nos conviene. escuchar lo que queremos escuchar. Por eso es que yo siempre, por eso es que cuando vimos aquí el tema de las encuestas y nos dimos cuenta muchas de las cosas que se habían, de las mentiras que se habían repetido, que la gente creyó, yo sí creo que hay algo de que como a las personas en su propia historia de su cabeza les cae mejor creer eso, es lo que quieren creer. Es lo mismo, nosotros decimos aquí, bueno, pero es que el seguro social no se paga, el agua no se paga con lo que se gasta, pero es que se lo roban todo. Nosotros decimos, no, no, sí, no digo que en Panamá no hay corrupción, pero cuando vemos cuánto el Estado panameño se gasta en subsidios que en gran parte son, algunas son exogeneraciones, pero en gran parte son llave en mano, te das cuenta que algo el gobierno reparte, que es suficiente, no sé, pero digo, no es que no pasa nada, no es que el Estado no paga nada. Y nosotros queremos seguir tirándole y tirándoles cosas que el Estado paga, pero eso cae bien porque es lo que la gente quiere creer. Quiere creer. Bueno, a propósito de quiere creer, porque ahora más adelante vamos a seguir hablando del IDAN y todo lo que aquí se hace y todo lo que se va a hacer y de los costos y demás. Y a propósito de esto que acaba de decir Cristi, la gente quiere creer lo que quiere creer. Anuncio, si es que no hay algún cambio, porque puede pasar, usted aquí a mañana puede pasar de todo y de todo es de todo. Mañana estará aquí con nosotros el canciller de la República, Javier Martínez Hacha. Mañana temprano estaremos aquí para conversar con él. ¿Y por qué menciono esta invitación? Yo que usualmente no anuncio por adelantado los invitados del día siguiente. Porque ayer, y me acordé por el comentario que acaba de hacer Cristi, ayer circuló en varios de los grupos de chat en lo que yo estoy. Esto es un asco, esto es una cochinada, esto es una porquería. Creo que decía que en Chilibre, ¿ves? Por aquí por donde estamos, me parece. O en Gamboa, ya ni me acuerdo. Que había un operativo donde habían policías y soldados del ejército de Estados Unidos requisando. Y dije, pero qué cosa más extraña. Porque de lo que yo he oído que han firmado, no hay tal cosa. Pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Y entonces, bueno, yo sin hacer ningún comentario agarré y le copié al director de la policía, oye, que hay de cierto en esto. El director de la policía gentilmente me respondió de inmediato, es absolutamente falso. Eso es una mentira. No dijo mentira, dijo falso. Menciono esto por lo que acaba de decir Cristi. Creemos lo que queremos creer. Y en la sociedad panameña se ha desatado una situación. Yo no voy a cuestionar el componente político partidista, porque en una dinámica democrática lo normal es que haya un grupo de gente que hace equipo de gobierno y un grupo de gente que le adversa políticamente y que cuestiona las decisiones del gobierno de turno. Eso es parte de la dinámica democrática y eso yo no lo puedo cuestionar. Lo que sí tengo que cuestionar es que a propósito de valerse de las redes sociales y de los grupos de chat, es evidente que hay un grupo de gente en Panamá que está metiendo y metiendo y metiendo y metiendo mentiras para generar un nivel de zozobra. Y eso no me parece correcto, porque creo que hay una situación de reclamo de poder saber y entender qué se habló con Estados Unidos, qué se pactó con los Estados Unidos, qué cosa es verdad y qué cosa es mentira. A mí nadie me tiene que explicar lo mentiroso que es Donald Trump y su equipo de gobierno en los Estados Unidos. Yo eso ya lo tengo claro, pero a mí eso no me importa, lo mentiroso que son ellos. A mí me importa es que quienes nos gobiernan nos expliquen. Y es eso el punto. A mí que me interesa saber ahora las interioridades de que si el vicecanciller renunció y si Mayeraloy renunció, bueno, vaya usted a saber qué pasó al interno. Me interesa saber qué pasó, qué se pactó con Estados Unidos, cuáles son las consecuencias de lo pactado y cuál es
la ejecución de lo pactado. Y luego de conversar con el canciller, pues hemos acordado que mañana a las 7, creo que a las 7, va a estar aquí en Arcamedia para conversar y que le hagamos todas las preguntas, tanto nosotros como los oyentes que nos escriban al grupo de chat o a YouTube o lo que sea, y preguntarle, porque sí ha generado un nivel de tensión los famosos documentos. Mira, hombre, tanta tensión que hay abogados desfilando por la corte, poniendo demanda de inconstitucionalidad. Tres, profe, Sí, tres demandas, tres, ya, con la de está ayer. bien, que vayan a eso está bien. Pero ojo, el que tú vayas a la corte y demandes no significa que la corte te va a dar la razón. Cuando la corte emite un fallo a favor o en contra, pues hay que acatarlo. Ya, cambio y fuera. Entonces está bien que hay abogados que vayan allá a presentar demandas para que, bueno, que la corte diga, mira, esto sí se puede y esto no se puede. Esto viola la Constitución, esto no viola la Constitución. De eso es lo que se trata. De eso es lo que se trata. Pero a mí me queda muy claro, cuando yo vi ayer que un patrullaje conjunto y vi las tropas de los Estados Unidos, yo, pero ya, de todo lo que yo he visto, eso no llega hasta allá. Pero eso circulaba profusamente ayer. No, pero Y es eso. buena decisión la del canciller. Buena decisión. Creemos lo que queremos creer. Y entonces con la excusa de que hay que aclarar, entonces empieza a circular por todos los grupos de chat. Oye, esto es verdad. El solo hecho que tú mandes eso a los grupos de chat, dice que para aclarar, está siendo parte de la estrategia que se está ejecutando por algunos sectores. Está siendo parte de la estrategia de algunos sectores, que no tiene nada que ver con cuestionar legítimamente lo que el gobierno haga o deje de hacer. El cuestionamiento es legítimo, es válido, es una dinámica democrática. Pero una cosa es eso, cuestionamiento, y otra cosa es ponerse a inventar situaciones que no han ocurrido. Entonces, quedamos claros, digo, en la conversación entre el canciller y yo, vamos a preguntar todo lo que se nos antoje preguntar. Ay, como siempre ocurre, lo sabe Icar, lo sabe Cristi, lo sabe Gonzalo, que son los periodistas. El periodista puede preguntar todo lo que quiera. El entrevistado va a responder lo que quiera. Eso es una realidad también. Porque es que la única forma de combatir estas campañas de desinformación que se están dando en Panamá y en buena parte del mundo es con la transparencia, es con la verdad, decir, no, eso no es así, es de esta manera. Pero no sé si ustedes lo recibieron, pero ayer esto circuló. Sí. Yo, pero ¿esto qué cosa es? Sí. ¿Esto qué cosa es? Bueno, sí, circulaba alegremente. Incluso llegó afuera de nuestras fronteras, ¿no? Me consultaron. Oiga, ¿y esto es Sí. cierto? ¿Esto es cierto? Así mismo. ¿Esto es cierto? ¿Ya hay militares en Panamá? O sea, militares gringos. Yo, bueno, toca aclarar nuevamente que no es así. Pero que circuló Es- vídeos, fotos. No, o sea, me escribieron de afuera un colega, me dijo, Ni oiga, exacto, Icar, muy buena pregunta. Ni una sola foto, ni un solo video. Sí. Nada más era un texto. Era un texto que circuló. La gente Que lo entonces puede hacer usted, lo puede hacer yo, lo puede La hacer gente- cualquiera. entonces y ponerlo a circular. la gente no tiene nada que hacer, profe, entonces. La gente le gusta la vaina O también. si tiene mucho No, que hacer. pero es Sí, más sí. nefasto o sea, Joder. si nosotros lo vemos desde una manera un poco más macro, estas campañas que no solamente se han visto en Panamá, sino que lo hemos visto, ya llevamos como 8 años viendo estas campañas que circulan así, que son bastante sofisticadas y están, no es que la gente no tiene nada que hacer, es que muchas veces estas campañas, lo vimos mucho en las elecciones de Estados Unidos y en las elecciones de Brasil, sobre todo las cadenas por WhatsApp en la elección de Brasil, fue increíble. Hay todo un estudio de cómo eh, lo que llamaban un grupo descentralizado, ponían, dependiendo, midiendo cuáles eran las actitudes y cuáles eran los temas que la gente respondía, sacaban estas cadenas. El punto de estas cadenas es que es mucho menos inofensivo que solamente gente que no tiene nada que hacer. Está hecho exactamente con la finalidad de crear zozobra en la población. ¿Y qué pasa? Para ciertos grupos de personas, y esto está estudiado, para ciertos grupos de edades de personas que están muy acostumbrados a creer la palabra escrita, a veces requiere de un conocimiento bastante más sofisticado de cómo se ven estas campañas de desinformación para poder
diferenciar qué es verdad, cuáles son verdad y cuáles no son verdad. O sea, a mí me pasa todo el tiempo con mis papás, que mis papás me mandan esto y yo digo, pero por favor, revisaron la fuente, ¿de dónde viene esto? O sea, es muy para gente tal vez que creció más en la edad digital, estamos más acostumbrados a cuestionar de dónde vienen las cosas, mientras que a personas que la palabra escrita la toman mucho más por cierto. Y eso es lo más nefasto de este tipo de campañas. Están hechas exactamente para crear zozobra. Y está súper bien estudiado cómo es la manera más efectiva para crear zozobra, incertidumbre en la población. Y eso se ha estudiado ya por más de 10 años. Está estudiadísimo. Entonces es muy preocupante. Pero es que yo me reía porque mientras Cristi decía eso, acá un tal John Panamá, que es un X, están aquí ya, mejor enfrente de la realidad, a que seguro de ilusos, a qué seguro de ilusos, no sé qué quiere decir esa parte. ¿Dónde Pero está según eso? John Panamá es un trompista. Yo no sé si era el mismo trompista nuestro. No, no es el mismo. No es el mismo. No. Pero es el Pero trompista del grupo de YouTube. Sí, ese mismo. así que acostúmbrate, que ya están, no hables pendejadas. No hay tal cosa, pero bueno, mañana vamos a preguntar si nada cambia de aquí a mañana. Pero hay algo muy claro. Estamos jodidos como sociedad si no nos creemos unos a los otros. Es que son los medios los que nos mienten. Es que es esta persona que nos dice que es mentira. O sea, lo que aquí hay, profesor, como lo dijo Icar hace minutos, es una falta de confianza sobre lo que se dice o cómo se dice. Si usted le cree al gobierno, es que es gobernero. Si No, le cree a los también gana de medios, es que es joder, Gonzalo, es por promedio. Dios. ¿Ah? También gana de joder la gente. Por eso, o sea, aquí uno leyendo el chat de este programa, de los oyentes, se da cuenta que aquí a nadie le crea nada. Ni a nadie. Pero yo no voy a ser tan duro como Gonzalo y no lo voy a reducir solamente en Panamá. Desde hace como digo, 10 años que se está estudiando este fenómeno y es algo que está ocurriendo a nivel mundial. Es que no creemos la realidad que nos estamos viendo unos a los otros. Y no solamente eso, es que dependiendo del lado de las redes sociales que uno consume, ¿no? El tipo de echo chamber en el cual uno está, la manera en la que yo percibo la realidad puede ser sumamente distinta a mi vecino de al lado. Entonces, esto es un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial, en donde cada día es más difícil diferenciar hechos concretos con pruebas a fake news y a, entre comillas, desinformación. Entonces, yo, por ejemplo, siempre les digo, como yo daba esta clase en la universidad, yo siempre le decía a mis estudiantes que tal vez para ciertos grupos de personas que ya crecieron con esa mentalidad, a veces es más fácil diferenciarlo, y no necesariamente, pero es más fácil. Pero hay que tener mucho cuidado de ver cuál es lo que uno retransmite, sobre todo en esas famosas cadenas de WhatsApps. Y segundo, cuál es la fuente de donde sale la información. Porque sí, a nivel mundial estamos teniendo una crisis de legitimidad de todas las Sí, instituciones. así es. Bueno, tan fuerte es que esta madrugada leía en los grupos en los grupos no, en mensajes de Twitter o de X, por fin ha terminado la gestión del Papa Francisco. De los 4 o 5 que leí en Twitter, uno decía, estaba a punto de entregar la Iglesia Católica a los masones y organizaciones. Y yo, ay, bueno, la libertad es libre, ¿no? La libertad es libre. Y entonces es tan libre que ahora con esto de las redes sociales, la libertad llega hasta que cada uno diga exactamente lo que le parezca. ¡Ey! Perfecto, no pasa nada, ese es tu derecho a opinar. Pero una cosa es opinar, una cosa es oponerse a la gestión de gobierno y otra cosa es inventar, mentir, porque con eso lo que se logra es lo que Cristi, Icaria y Gonzalo están analizando. Que generas una crisis de credibilidad, una incredulidad tal que nadie cree en nada ni en nadie, pues ya, pues, para el carajo todo el mundo. Hablemos la cadena del inodoro. Nadie cree en nada, ya, pues, entonces ya anarquicemos esto, que cuidado que hacia allá es lo que está apuntando esta historia. Anarquizar, hay que anarquizar para, en virtud de la anarquización, si es que es una virtud, poder lograr el objetivo político. De eso se trata, no es de otra cosa. Y aquí fíjese un momento para ir cerrando ese punto, profesor. Aquí hay un oyente que dice, el problema es que nadie le cree a los políticos que dirigen el país porque no hablan claro. Le voy a decir lo siguiente. Yo le voy a traer
a colación el ejemplo del presidente que tenemos hoy. Y se lo pongo a diferencia del presidente que tuvimos hasta hace un año atrás, el presidente Cortizo. José Raúl Mulino ha dicho, nos vamos a tener que apretar el pantalón, porque la situación económica no está para nada bien. Entonces, el señor dice eso y salen algunos a decir, pero ¿cómo no va a haber plata? Si aquí el canal y vuelve y repite. Entonces, no es que tampoco hablen claro. Es que cuando un presidente, un líder habla claro, le caen encima. Si no habla, le caen encima. Entonces, hay una crisis de credibilidad sobre los políticos, sobre el gobierno, sobre los medios, sobre las autoridades. ¿Por qué? Bueno, como dice Cristian, es un tema cultural de la democratización de las redes sociales que abre el espectro para una cantidad de teorías conspirativas. Pero sí hay una crisis de credibilidad frente a los grandes poderes porque la gente no le interesa creer o no quiere creer. Bueno, y es que también los políticos, algunos no ayudan, Gonzalo. Por supuesto. Tienes allí en la Asamblea, en el caso de Panamá, un debate de una ley de amnistía que no solamente es un asco, sino que va a ser un ente perturbador. La amnistía es una figura contemplada en la Constitución Política de la República de Panamá para delitos políticos, para amnistiar, para que se olvide, porque ahí viene la palabra, haya una amnesia a aquellos que han cometido delitos políticos y queden liberados. Se les borren los expedientes y si están presos, salir de las cárceles. Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela y todos los que vienen detrás en los casos New Business y Odebrecht, ninguno de esos dos casos son casos políticos. Son delitos. ¿Quién le hace entender eso a su amigo? Bueno, porque mi amigo, que tú dices que es mi amigo, tiene todo el derecho a pensar de una manera. Eso es su amigo. Eso es su Pero amigo. cuando tú lees la Constitución, esto está claro. Hay figuras como la amnistía, como, ¿cuál es la que da la rebaja de pena? Todas esas figuras están reguladas y están normadas. Y te dicen cuándo se pueden aplicar. La amnistía, dice la Constitución, son por delitos políticos. Mire la jugada que le acaba de hacer el presidente Bukele al dictador Maduro. ¿Tú quieres a los venezolanos que están aquí en El Salvador que mandó Estados Unidos? Te los mando ya, a cambio de los presos políticos que tú tienes allá. ¿Dónde se metió la lengua a Maduro? Porque no ha dicho nada de lo que Bukele le dijo. No, sí dijo. Y que está, y que, ¿Qué dijo finalmente? Porque dijo que- hasta yo le dejé seguir la pista y no había dicho Pero nada. presos políticos salvadoreños. No, de los presos No. deportados venezolanos de los Estados Momento. Unidos. La génesis es esta. Ajá. Sí. El señor Trump llegó y empezó a deportar a todo el que ha podido. Dentro de las deportaciones hay venezolanos. Algunos venezolanos cogieron el avión de Venezuela y llegaron a Caracas. Otros que son acusados de ser parte de ¿cómo se llama? De De Tren de pandillas, Aragua. fueron enviados a El Salvador, obviamente debidamente pactado entre Estados Unidos y El Salvador. El Salvador recibe y los tiene presos junto con los delincuentes que tiene en El Salvador y los no delincuentes, porque la verdad sea dicha, en El Salvador hay una cantidad de gente presa por delincuentes y otros que no son delincuentes, pero por tener tatuajes se los llevaron presos también. Bueno, en ese grupo que llegó a El Salvador hay venezolanos. Algo le dijo Maduro a Bukele y Bukele le respondió, aquí están presos los que estaban ilegal en Estados Unidos y los mandaron aquí. Y aquí hay venezolanos, sí. Pero como tú quieres tus venezolanos, yo te los voy a mandar, pero tú me vas a mandar los presos políticos que tú tienes. ¿Qué dijo Maduro de eso? No, que no iba a aceptar, obviamente, ese trato y Por que, supuesto que no. que Bukele confirmaba que tenía secuestrados a venezolanos allá. Y él no Incluso, tiene secuestrado. Pero no me han respondido. ¿qué pasó? ¿A qué presos políticos está reclamando Bukele? ¿Presos políticos salvadoreños? No, Venezolanos, venezolanos, Icar, que están ¿qué le presos en pasa? Venezuela. O sea, a ver, Icar está atónito. Yo te devuelvo los presos que tengo acá. Pero saca en los El presos Salvador, políticos que tú tienes en Venezuela, que son venezolanos. y los deje en libertad en Venezuela. Sí, exactamente, Ahora sí entendí. exactamente. Hay que precisar. No, Pero no me entendí. lo diga a mí, dígaselo al profesor. O sea, ¿qué le puedo decir? Maduro dijo, no voy a, esto es un chantaje. Incluso el Ministerio Público, controlado por el chavismo, salió a pedirle a las organizaciones multilaterales que reclamen el secuestro de venezolanos por parte de Nayib Bukele
y que no iban a caer en ese juego, pues. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y por eso traje el tema de este también. Cuando tú en una asamblea entras a discutir una ley de amnistía, sí, tú haces que la población, Gonzalo, entonces también siga pensando que no se le puede creer a los políticos, pues ¿cómo tú vas a meter en una ley de amnistía que es por delitos políticos a gente que está acusada de corrupción? Y unos acusados y otros que ya han sido culpables, han sido encontrados culpables por la justicia. Entonces, claro, eso hace que la gente no crea, Claro. o facilita que la gente no crea. Es una realidad. Eso es parte de esta historia también. Dice su tocayo Gonzalo, pero Pérez Real, que lean El shock del futuro, libro de hace medio siglo, vigente hoy, de Alvin Toffler. Inteligencia artificial, redes sociales, banca, etcétera. Y Los la políticos. gente aquí no respeta. Y cara, ese café tuyo a hueva, dice. No, porque no han precisado. ¿Y qué tal si en la conversación entre el presidente Bukele y el presidente Trump le dice Trump a Bukele, bueno, libere los gringos, pues? Me lo manda para acá. Pero Pensaba que qué eran gringos, presos políticos gringos. Pero, por eso. pero qué gringos si son aliados. No habían Ahí precisado. No, hay tres niveles, de los presidentes que estamos hablando, hay tres niveles distintos de autocracias. Sí. O sea, nada más para que estemos claros. O sea, Sí, sí. hay distintos niveles. La Sí. autocracia máxima, que es la de Maduro, la autocracia media, que es la de Bukele, y el inicio de la autocracia incipiente, que es la de Donald Trump. De O sea, Donald que hay Trump. tres autócratas Sí. de distintos niveles. Pero lo que yo quería, y volví a preguntar, pero ya se me aclaró, era a qué presos políticos se refiere Bukele. Yo pensé que habían presos políticos salvadoreños en No. Venezuela. No, no, no. No, no, La no. respuesta la acaban de dar, sí. Liberen a tus presos políticos y los dejan libre en tu país. Sí, Entendí. exacto. O sea, no, eso no es como dice el señor y que el café y carte a hueva, no. Pero En el periodismo hay que precisar. Pero no me ve a Hay que mí, precisar. ve Le al estoy respo- señor. Le estoy respondiendo O sea, al señor señor Walter Cabrera, no me ve a mí. Araújo. Y Cari. Cámbiale el café al señor, Icari, hombre. ¿cómo se escribe su nombre oficialmente? ICARD. Oye, ahora estoy aquí, estoy en el top. Icar, duda, no sé qué. Duda razonable, es verdad. Hay que precisar en el periodismo. Ya entendí ahora sí cómo es el asunto.